De la localización de la experiencia. Nos enfrentamos ahora ante un problema que desafía el sentido común. Los fundamentos de la experiencia perceptual y de la conciencia son la interacción de dos campos energéticos en la estructura del espacio. En otras palabras, la aparición y localización de la experiencia ocurren en un lugar externo a la estructura cerebral. Es claro, sin embargo, que el origen de la experiencia es la estructura del cerebro, siendo el origen de la experiencia el cerebro, pero a su aparición el espacio. Estamos frente a una aparente dicotomía, cuya solución fenomenológica es complicada y confusa. De acuerdo con el sentido común, experimentamos el mundo como observadores centrales del mismo. La experiencia es nuestra como sensores y originadores de la misma. Poseemos una sensación de yo que fenomenológicamente se encuentra localizado en nuestro interior. La afirmación de que la experiencia y su conciencia ocurren en el espacio que nos rodea como resultado de una interacción energética contradice en apariencia nuestra sensación de posesión de un yo. Sería posible señalar, como contestación de la pregunta, que entre la formación de un campo neuronal y su expansión en el espacio existen lazos de unión. En otras palabras, que un campo neuronal permanece ligado físicamente con el cerebro que lo crea a través de lazos energéticos que mantienen una reunión bastante responsable de la sensación de un cerebro consciente de ser originador o centro de la experiencia. Pero también es posible hacer otro tipo de consideración. Esta última se podría verbalizar de la siguiente forma. La sensación de yo y la noción de ser originadores y centros de experiencia resultan de un aprendizaje, el que en última instancia es determinante de una ilusión. Más explícitamente, de la misma forma en la que nos sentimos poseedores de un yo y experimentamos al mundo como originándose en nosotros, podríamos haber aprendido a experimentar al mundo como identidad, en otras palabras, como siendo nosotros el mismo mundo. De hecho, a cierto nivel de conciencia, el yo desaparece para dar lugar a una sensación de transparencia, en la que lo que rodea a un ser y el ser mismo se ven identificados. La sensación de transparencia es difícil de explicar, pero consiste en el vivir los perceptos y sensaciones como si atravesaran a través de uno mismo. Esta sensación proviene de un entrenamiento en el que el yo se expande hasta desaparecer como tal. En esta instancia, el ser no siente ver u oír o sentir, sino se convierte en lo visto, lo sentido y lo escuchado. A pesar, entonces, de que sea posible explicar la sensación de centro como lazo energético entre un cerebro y un campo neuronal, o de que sea posible suponer y considerar a la sensación de centro como ilusoria, esto no nos lleva más allá de una simple explicación, que en cierto momento se convierte en redundante. Mejor que eso, intentemos seguir la misma línea de pensamientos que nos llevó a la conclusión acerca de la existencia de un campo neuronal, de su expansión en el espacio y de su interacción con campos elementales. Sigamos, pues, este camino, pero ahora desde la perspectiva de lo que fisiológicamente parece ser la base de la sensación de yo, es decir, la codificación inclusiva por convergencia. Es claro, en primer lugar, que cuando un campo neuronal cortical se reduce a un código inclusivo, este último es la activación hipercompleja de una población neuronal. En otros términos, cuando los circuitos de convergencia funcionan, dando lugar a un patrón neuronal de inclusión, este es, en términos fundamentales, el resultado de la activación energética de un conjunto de elementos neuronales contenidos o situados en una estructura polimodal. Es claro también que el patrón inclusivo, como morfología energética, no difiere en estos términos de la activación energética resultante de la interacción entre elementos corticales. Siendo así, se puede postular que cuando una población neuronal en una estructura polimodal se activa inclusivamente, ocurren interacciones energéticas entre los elementos de la población,
La conclusión obvia de lo anterior es que también aquí se crea un campo energético. Llamemos campo inclusivo a este campo neuronal energético. El campo inclusivo entonces resulta de las interacciones energéticas entre elementos neuronales activados por un patrón convergente e inclusivo. Las características morfológicas de los campos inclusivos dependerán de las características complejas de los patrones de convergencia que activan sus elementos constituyentes. La complejidad de un campo inclusivo debe ser de un orden dimensional diferente a la morfología de un campo neuronal cortical. Al igual que este último, el campo inclusivo debe expandirse en el espacio e interactuar con el campo cuántico. Puesto que el campo inclusivo contiene y resulta de una activación polimodal y de alta convergencia, sus características energéticas, morfológicas, deben incorporar a esta inclusión. La sensación de yo y su conciencia probablemente resulten de la interacción en el espacio entre el campo inclusivo y el campo cuántico. Por supuesto que esta última consideración no resuelve el problema de la localización de la experiencia consciente en sí misma, pero lleva consigo implícitamente la siguiente postulación. Es el contacto entre el campo inclusivo y el campo cuántico una avenida para la manifestación de una conciencia preexistente. Esta última afirmación requiere de un comentario que lo aclare. El pensamiento oriental considera al hombre como manifestación específica de una conciencia universal. No es, de acuerdo con este pensamiento, el hombre el originador de la conciencia, sino solamente la manifestación de una conciencia preexistente. En otros términos, existe en el universo una y la misma energía. Esta posee diferentes grados de complejidad, en uno de ellos surge la conciencia. Esta última es solamente una hipercomplicación energética y como tal reside en todo el universo. El cerebro consciente maneja esta misma energía complicándola a través del funcionamiento de su estructura. El hombre es entonces una manifestación de lo mismo preexistente, pero con un grado de complejidad energética suficiente como para dar lugar a la experiencia y a la conciencia. La localización de esta última es entonces un problema artificial, puesto que existe como tal independientemente del cerebro. Quizás en forma más rigurosa tiene la posibilidad de existir como tal independientemente del cerebro, lo que hace que este último sea consciente y posea experiencias es su capacidad de complicar la misma y universal energía. Por supuesto que aquí nos enfrentamos inmediatamente con otra posibilidad, y aunque ésta será analizada en el próximo capítulo, puede resumirse como sigue. Cualquier estructura que sea capaz de complicar la energía en forma semejante o superior a la del cerebro humano, tiene, como éste, la posibilidad de ser consciente y de poseer experiencia. La extraordinaria complejidad de las interacciones estelares podría ser un candidato a la posibilidad de creación de experiencias y conciencia. Vale la pena aquí hacer otra consideración. Es posible postular, además de lo anterior, una interacción cruzada entre el campo neuronal y el cerebro que lo vigila. Con interacción cruzada queremos decir que una vez creado el campo neuronal, puede afectar a la estructura del que proviene. Un doble juego de interacciones se crearía de esta manera, y esto ocurriría de continuo, sin lapso alguno, durante la experiencia consciente. La cuestión de la localización entonces sería un problema artificioso sin importancia alguna. La experiencia no tendría una localización externa o interna, sino ambas y ninguna al mismo tiempo. De la experiencia planetaria y de la conciencia cósmica. Así pues, se requiere un número suficiente de elementos energéticos en interacción para lograr una complicación de energía tal que lleve a la experiencia. El cerebro en su estructura realiza tal función. Lo que nos preguntaremos en este capítulo es si la misma condición ocurre fuera del cerebro e independientemente de su funcionamiento. En otras palabras, ¿es posible hablar de un grado de complicación extracerebral capaz de poseer experiencia? Para poder contestar esta pregunta deberemos ser capaces de analizar a fondo el surgimiento de la experiencia en sus términos fundamentales. Ya hemos dicho que la experiencia resulta de la interacción hipercompleja
de elementos energéticamente activos contenidos en el cerebro, y que el resultado de tales interacciones es un campo energético que se pone en contacto con el campo cuántico en la estructura del espacio. Es nuestro cerebro el creador de morfologías energéticas espectacularmente complejas, la base de lo que denominamos experiencia. Por tanto, la contestación a nuestra pregunta sería afirmativa, en tanto que podamos encontrar elementos energéticamente activos y en interacción, capaces de crear campos energéticos similares a los nuestros. Si consideramos a todo un cerebro como elemento capaz de ser activado por una energía externa, nos encontraremos con una organización de tales elementos que, en fundamento, podría asemejarse a lo que acontece en un cerebro. Me refiero a lo que en términos generales sucede como resultado de la comunicación humana. Vistos desde el exterior, dos hombres que se comunican son como dos elementos energéticos en interacción. Uno de ellos envía señales al otro y como resultado de esta transfiere una carga energética. En una conferencia en la que un ser humano habla a una multitud, el proceso se repite, pero con un grado de duplicación mayúsculo. En este caso, un elemento energizado comunica su energía a un conjunto de elementos que al recibirla también se activan. Existen lazos físicos de unión entre el parlante y sus oyentes. Existen alteraciones del espacio que cursan a través de las líneas, en este caso divergentes de contacto. Este proceso es enteramente similar al que acontece en un circuito cerebral cuando una neurona manda información a sus vecinas. El mismo proceso de conexión y activación energéticas acontece en ambos niveles. Solamente difiere la estructura por la que tal activación energética viaja y, por supuesto, el orden de complejidad de los elementos interactuantes. Ayudado por una superestructura de comunicación que incluye implementos electrónicos, tales como la radio y la televisión, y mecánico-ópticos como el cine, los libros, etc., la capacidad de interacción entre cerebros humanos se hiperduplica hasta alcanzar órdenes de magnitud tanto o más complicados que los que ocurren en el cerebro mismo. Un estudio de televisión es un centro de alta convergencia que a su vez diverge su actividad energetizando poblaciones gigantescas de elementos humanos. Una película es una memoria inclusiva que al evocarse comunica con patrones informativos de extraordinaria complicación lógica a millones de cerebros que por este medio se ponen en interacción. De nuevo, vista desde el exterior, una estructura espacial es alterada por líneas energéticas que como patrones sonoros y visuales ponen en contacto elementos energéticos capaces de responder activándose a su vez. Si a todo esto añadimos la expansión de sendos campos neuronales y su interacción en el espacio, tendremos una imagen de un hipercampo energético resultante. Estando todos estos elementos contenidos en una esfera estelar, el planeta Tierra, y ocurriendo todos los procesos de interacción en ella, podremos llamar a este hipercampo energético con el nombre de campo planetario. El campo planetario posee zonas de mayor y de menor convergencia, porciones de mayor y menor complicación, las ciudades, los pueblos y villas. Posee estructuras fijas de interacción energética, carreteras, caminos, veredas, trayectorias de navegación marítima y aérea. Contiene además estructuras espaciales de comunicación convergente-divergente, estaciones de radio, televisión y millones de radioescuchas y televidentes. Interactúa a través de la expansión de campos neuronales mediante cambios en la estructura del espacio. Posee todos los fundamentos necesarios para dar lugar a experiencias globales, la experiencia planetaria. Si en un cerebro consciente todas las interacciones energéticas que ocurren en su seno son capaces de crear la experiencia individual, no hay razón alguna para dudar que el planeta Tierra, con todas las interacciones que suceden en su seno, dé lugar también a experiencias. La experiencia planetaria es entonces el resultado global de todos los procesos de interacción energética que suceden en ella.
Debe entonces existir un experimentador global, y este, puesto que somos sus elementos constitutivos, nos contiene sobrepasándonos. Inclusive un cerebro que pudiera replicar todas las interacciones que ocurren en el planeta, podría conocer la experiencia planetaria. Probablemente algún líder planetario lo ha hecho o lo hará algún día. Quizá, como totalidad, la experiencia planetaria debe sentirse a sí misma. Por tanto, la pregunta que nos planteamos al principio de este capítulo tiene una contestación afirmativa. Sin embargo, la experiencia planetaria y lo que podríamos denominar conciencia planetaria no son casos excepcionales. Analicemos otro conjunto de elementos energéticamente activos cuya interacción pueda dar lugar a otras experiencias. Las estrellas, masas gigantescas comunicadas a través de campos gravitacionales expandidos en el espacio e interactuando con él. Conjuntos estelares que mandan y reciben ondas electromagnéticas en forma de luz, calor, etc. Podría suponerse que del conjunto de estrellas, galaxias, sistemas solares y constelaciones que forman la trama cósmica y estelar, algo semejante a un campo neuronal o un campo planetario aparezca. Sería un campo cósmico que, como astronómicamente hipercomplicación de energía, podría dar lugar a una experiencia resultante global de todos sus procesos de interacción. En términos más humanos, la capacidad consciente y la expansión del entendimiento, probablemente, resulten de la interacción entre campos neuronales aislados y campos energéticos globales, entre los que se encuentran el campo planetario y el campo cósmico. Esta interacción sería la clave para entender las experiencias humanas que sobrepasan todo nivel individual y puramente yoico, y que han sido denominadas experiencias místicas. El planeta como totalidad y el universo como sistema global, al ser duplicados por un cerebro consciente, podrían dar, en este, resultantes experienciales de un nivel también planetario y cósmico. El hombre sensible parece tener la capacidad de experimentar lo que como totalidad ocurre en su casa planetaria, y probablemente el desarrollo de esta sensibilidad permita que cada elemento del todo se responsabilice realmente por la marcha y bienestar del planeta y del universo, al verse afectado por ellos. En otro nivel, la experiencia cósmica en sí misma contiene a la planetaria de la misma forma en que ésta contiene a la humana. De los perceptos, la conciencia y la sincronicidad. El propósito de toda ciencia es llegar al descubrimiento de factores fundamentales y comunes a todo fenómeno. Hallarlos es la base de lo que denominamos explicación científica. La posibilidad de hallar algún núcleo explicativo que le dé coherencia a lo que sin él permanecería disperso es la meta de toda mente racional. Esto no significa que el encontrar tal núcleo sea el final de una búsqueda de conocimiento o sabiduría. Al contrario, tal encuentro implica el inicio de una integración que a su vez lleva a la centralización consciente. Tal era la motivación de Einstein cuando inició sus meditaciones alrededor de la teoría del campo unificado, así como la de Kant, cuando en su crítica de la razón pura intenta analizar al hombre en sus operaciones fundamentales. La misma motivación e inclinación son la base de la presente obra. Kant habla de la existencia de dos operaciones básicas en el funcionamiento humano. La primera la llama intuición, refiriéndose a la capacidad de representación sensorial del mundo externo. La segunda la denomina conceptualización, refiriéndose a las operaciones necesarias para lograr un entendimiento de las intuiciones. En términos modernos, intuición es lo que denominamos capacidad perceptual, mientras que conceptualización es razonamiento y conciencia. Una representación sensorial es intuición, por cuanto se da natural y automáticamente, al menos a partir de cierto grado de desarrollo ontogenético. Un concepto, en cambio, requiere la cristalización del lenguaje o de cualquier otra operación simbólica.
En este capítulo intentaremos plantear la existencia de fundamentos de suficiente capacidad y valor universales que sirvan para organizar un núcleo explicativo. Nos encontraremos que este último es precisamente un desarrollo en las mismas líneas del pensamiento kantiano y einsteiniano. Lo que nos es dado como perceptos en nuestros términos o intuiciones, en términos de Kant, es solamente una de tantas posibles realidades extraídas de la organización del espacio. Es decir, el mundo como lo experimentamos es uno de tantos mundos posibles. La información total se encuentra en el espacio, pero de ella extraemos solamente un rango restringido y con ese trabajamos. Ya desde la limitada capacidad de nuestros órganos sensoriales, se vislumbra altamente la realidad de tal extracción. Por cierto, que Kant consideraba el espacio y el tiempo como los conceptos a priorísticos más fundamentales. Del mismo espacio hablo yo, mas no lo considero de la misma forma que Kant, lo mismo con referencia al tiempo. Ambos, espacio y tiempo, son otros tantos constructos dados por la experiencia empírica. Volvamos al fenómeno de extracción. Cuando nuestra retina se ve estimulada por la porción del espacio que la transecta, el espacio se transforma en códigos neuronales. El desarrollo posterior de un campo neuronal, junto con su expansión en el espacio y su interacción con el campo cuántico, son la base del fenómeno perceptual o intuitivo. Es la capacidad de creación del campo neuronal lo verdaderamente a priorístico, aunque solamente desde un punto de vista ontogenético. Filogenéticamente el campo es un resultado de experiencias empíricas de la especie. Es precisamente el campo neuronal en sus características uno de los núcleos explicativos de mayor poder. Explica la experiencia perceptual y al mismo tiempo constituye uno de los más fundamentales y generalizados eventos en el universo. La existencia de campos energéticos y sus interacciones son un evento de la mayor universalidad. Otro de los núcleos explicativos es la capacidad de inclusión. Explica las operaciones conceptuales y de abstracción, inclusive las asociadas con la emergencia de la conciencia. Las operaciones de inclusión deben su carácter universal al hecho de que se presentan como correlativo propio del desarrollo evolutivo y como base importante de funcionamiento cerebral. Sin embargo, lo más llamativo es el hecho de que tanto la capacidad perceptual o intuitiva como las operaciones conceptuales tengan como origen y fundamento último el mismo proceso. Con fundamento último me refiero a aquello que les sirve de base, y esto no es más que el desarrollo de campos energéticos. Tanto la activación de elementos neuronales respondientes y de codificadores de la entrada sensorial como la puesta en marcha de circuitos de convergencia dan por resultado el desarrollo de campos energéticos. Es entonces este desarrollo lo que fundamenta la noción de que nos encontramos ante un fenómeno de la mayor universalidad y por tanto con el mayor poder explicativo e integrativo. A su vez, la idea de que tanto el mundo perceptual como el conceptual y consciente tienen como origen la interacción de campos neuronales y cuánticos en la estructura del espacio, es uno de los fenómenos más generalizados en la organización del universo. Estos hechos señalan que el cerebro no es una estructura físicamente aislada de lo que lo rodea, al contrario, de acuerdo con las concepciones del campo antes mencionados, la estructura cerebral y el universo circundante a ella forman una unidad que se afecta dualmente. Por un lado, al crear un campo neuronal el cerebro altera el universo circundante, y este también en sus campos energéticos afecta al cerebro. La vieja noción cabalística según la cual los pensamientos del hombre son un factor determinante en la marcha del universo, se ven así confirmadas por la psicología fisiológica no aristotélica. Este último planteamiento merece un análisis más detallado.
Si el funcionamiento cerebral, incluyendo por supuesto el manejo cognoscitivo de la información, se manifiestan en el desarrollo de campos energéticos en expansión en el espacio, entonces todo lo que nuestra maquinaria cerebral codifica y piensa afecta a este espacio. Los cabalistas sostenían que el pensamiento afectaba al mundo, siendo estos efectos derivaciones de la mayor o menor originalidad, poder y alcance cognoscitivo del pensamiento. Todas las culturas, en mayor o menor grado, han manifestado la misma convicción en sus mitologías y tradiciones espirituales. Ahora, teniendo una base fisiológica que respalda la veracidad de tales consideraciones, estamos preparados para aceptarlas y estudiar seriamente sus repercusiones y funcionamiento. Uno de los fenómenos más llamativos y derivados de observaciones empíricas de la mayor seriedad es lo que Jung llamó sincronicidad. El fenómeno de sincronicidad es, de acuerdo con la concepción del campo, uno de los muchos derivados y resultantes de la expansión de campos neuronales. Jung no sabía esto último y nadie hasta ahora ha podido encontrar una base fisiológica aceptable para el fenómeno de sincronicidad. La idea de que la sincronicidad tiene como base la expansión de campos neuronales es clara para mí y trataré de fundamentarla en lo que sigue. Pero primero es necesario analizar en forma breve lo que quiere decir sincronicidad. Brevemente, la sincronicidad es la coincidencia más allá de cualquier azar de que dos o más eventos ocurran sincronizadamente. Un ejemplo de sincronicidad podría ser el hecho de pensar acerca de un pariente lejano de que no se han tenido noticias en años y recibir ese mismo día una carta suya, al mismo tiempo que un amigo al entrar a la casa menciona su nombre. Los tres eventos referidos al mismo ser ocurren el mismo día, cuando durante años nadie había pensado o recordado su existencia. Otro ejemplo, ahora de Jung, es un día en que al estar hablando con un paciente que le refería un sueño acerca de un escarabajo dorado, un animal como este apareció durante la sesión, golpeando la ventana del cuarto de consulta. Ejemplos, como los dos anteriores, se podrían relatar por miles, y probablemente cada uno de los seres humanos hemos tenido alguna vez una o varias experiencias de sincronicidad. Otros eventos en los cuales el fenómeno de sincronicidad es evidente se relacionan con el I Ching, compilación del pensamiento chino basado en observaciones naturalistas e introspectivas, en las cuales se detectan patrones secuenciales de acontecimientos. Los grandes filósofos chinos, autores de esta obra monumental, encontraron una forma de relacionar lo que sucede en la conciencia con lo que acontece en la naturaleza y desarrollaron un método oracular que permite hacer predicciones altamente probables. La lógica subyacente al método oracular está demasiado alejada de los fines de esta obra para plantearla con detalle. En principio, el I Ching se basa en la idea de que todo lo que sucede en un presente momentáneo se entrelaza en una red compleja de conexiones. Cualquier punto de esa red coopera a construir el presente y por tanto de alguna forma lo representa y caracteriza.